A continuación, vamos a saber más acerca del proyecto Parque Fluvial Orgánico de Andújar Besando, Abrazando el Guadalquivir. Un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. Desde el Ayuntamiento, con el objetivo de restaurar e integrar este espacio natural en la ciudad, se está llevando a cabo un proyecto de restauración fluvial denominado Parque Fluvial Orgánico de Andújar Besando, Abrazando el Guadalquivir. Este proyecto se presenta como una solución ecológica frente a los problemas históricos de inundaciones en la ciudad, implementando soluciones basadas en la naturaleza que vamos a conocer. Servicios informativos de Radio Andújar. Pues efectivamente seguimos conociendo más acerca de este interesante proyecto que va a cambiar la fisonomía del entorno de la ribera del río Guadalquivir a su paso por nuestra localidad. Si nos recuerdan en los micros anteriores, primeramente nos hemos situado en qué momento del proyecto estamos. Luego hemos hablado del papel importantísimo de la erosión en todo lo que tiene que ver con las inundaciones y abrimos ahora un capítulo, una vez ya conocemos la realidad de lo que es la erosión y de cómo afecta al entorno, que luego propicia el que las inundaciones sean como más fáciles de que se produzcan, y por otro lado que sepamos ya cuál es la repercusión que eso ha tenido en nuestra localidad. Ahora vamos a hablar de, ya conocemos la realidad, pero qué propuestas hay, que hemos extraído del estudio que ha hecho la UJA, la Universidad de Jaén, al respecto de lo que pasa con la erosión, de cómo es la erosión en el entorno del río Guadalquivir a su paso por Andújar. Y seguimos con Emilio Rodríguez, el responsable de Medio Ambiente, y con la técnica de la oficina de este proyecto, con Mari Carmen Soriano, que en este microespacio breve nos van a contar cuáles son esas soluciones. Si nos acompañan. Servicios informativos de Radio Andújar. Pues venga, soluciones. Bueno, a ver, yo puedo citar algunas y Mari Carmen va a ir citando otras, pues desde abandonar también la idea o las políticas en el sentido de construir cada vez más diques o más infraestructuras transversales para que se queden ahí los sedimentos, pues hay que cambiar esa dinámica, eso no puede continuar, y como tienen que ser soluciones con la naturaleza, basadas en la naturaleza, pues una de ellas es reforestar y realmente recuperar la vegetación de ribera en los arroyos, que en muchos arroyos de la provincia, incluido en nuestro municipio, falta la vegetación de ribera. Y luego, por ejemplo, cambiar las praxis y el manejo del olivar. Es decir, ya viene la política agraria común, pero hay que mejorar el manejo del olivar. ¿Cómo? Pues dejando más cubiertas vegetales, las lindes, los linderos, también conservar más vegetación. En fin, y eso poco a poco se va a ir desarrollando, en mi opinión, también con un cambio generacional. Claro, también, porque, concejal, está usted planteando una cosa interesante a la que aquí hemos vuelto en más de una ocasión, y yo creo que forma parte este proyecto de esas soluciones, ¿no? Y es que las escorrentías, además de la arena que llevan al río, en este caso al Guadalquivir, es que del olivar vienen todos los fitosanitarios y todo lo que acarrea el tratamiento que tiene el olivar, que también va a nuestras aguas. Claro, todo lo que se le aporta a los cultivos van siendo arrastrados también luego por la propia agua y acaba exactamente en el propio río, ¿no? Entonces, eso, el buen manejo de la agricultura es muy, muy importante, y de la ganadería también, aunque desgraciadamente tenemos pocos ganaderos. Ojalá pues se animen más jóvenes, en este caso nuevas generaciones. A nuevas generaciones, exactamente, a ser y a dedicarse a la ganadería. Entonces, igual, el manejo de la agricultura correctamente, con fitosanitarios, el abonado, que entendemos que en muchos casos son necesarios, pero evidentemente un buen manejo va a minimizar ese exceso de aporte, mejor dicho, de fitosanitarios a la cuenca, en definitiva, al agua. Esto estaría un poco encontrado con las presas, con los embalses que detienen el agua y que la hacen, en el caso que tenemos el problema más cercano de la presa de Marmolejo, que hace que no continúe, porque ya es malo, ¿no?, la erosión y que se nos vaya al río, pero si encima no circula, sino que se nos tapona ahí y todo lo que hay río abajo. Las presas hacen de colador. Cuando tenemos para colar algo, se queda en el colador lo más gordo y el agua pues va circulando, ¿no? Entonces lo que ocurre ahí en la presa de Marmolejo es una especie de colador. Se quedan los sedimentos, poco a poco ahí
frenados, van depositándose poco a poco y al final, bueno, o sea, lo sabemos todo que la presa tapona, ¿no? está prácticamente acolmatada, la presa Marmolejo, ¿no? Y el agua sigue circulando. Entonces, evidentemente, eso tenemos que darle soluciones. Aquí tiene que haber como mínimo un mantenimiento, ¿no? Tiene que haber un mantenimiento. Es un colador que cuele bien. Con que cuele bien. Claro, por un lado que cuele bien y por otro, pues claro, buscamos el origen es decir, la sedimentación es un proceso también natural, que tampoco, sedimentación cero en los ríos no va a existir. Siempre va a haber una sedimentación. Lo que ocurre es que aquí está muy acelerada, lo que a lo mejor en 25 años hay 1 metro de sedimentación, me estoy inventando los datos así por encima, pues aquí ahora en 5 años está ese metro, ¿no? Entonces lo que hay que buscar es ese origen, darle solución o minimizar ese impacto lo máximo posible y luego evidentemente en ese colador, en las presas, en las infraestructuras transversales, que haya un mantenimiento. Correcto. También es verdad que aquí estamos ubicados justo en un meandro, en la curva del río, que los meandros por un lado erosionan y por el otro sedimentan. Entonces se le suma también ese factor, estamos ya en el tramo medio del Guadalquivir. Claro, pero eso se ha hecho con todo el paso del tiempo y con esta problemática que se ha ido viviendo, que ahora es cuando despertamos, pero todo ese meandro es consecuencia de lo que hemos ido almacenando durante tanto tiempo. ¿Más soluciones que plantea este proyecto? Todas están enfocadas a recuperar la salud de los suelos agrícolas. Lo que se busca es invertir todas estas tendencias erosivas y entre ellos pues se intenta promover un poco por la agricultura ecológica, laboreo de conservación, intentar restaurar esa biodiversidad del suelo, que también nos olvidamos de los microorganismos y los pequeños invertebrados, el resto de las comunidades vegetales que también forman, pues los ecosistemas son una cadena, van teniendo sus eslabones. Todo esto es parte del eslabón y que tienen papeles importantes en la conservación de ese suelo. Además, cuanto más plantas haya y menos suelo hay suelto, que también otra cosa importante es que se te forman las cárcavas y se te quedan al descubierto las raíces de los árboles. Esos árboles también acaban por ceder y por caerse si no tienen suelo donde agarrarse. Entonces, por ahí también se va erosionando. Ese es como un poco el resumen. Es que el estudio es muy complejo. Es muy complejo, sí, pero lo vamos a tener disponible para que lo puedan mirar bien, pero el resumen es eso, apostar un poco más por algo más conservacionista. A veces tendemos a pensar que por dejar una cubierta vegetal nos van a venir plagas y todo lo contrario. Se regulan unas con otras. Volver a lo de toda la vida de Dios. Efectivamente. Porque se regulan los unos con los otros, precisamente. Desde los insectos a los invertebrados, todos tienen su misión. Hace muy poquito, y usted lo conoce, concejal, en un programa nuevo que mantenemos con Ferran Aguilar, que lo conoces, me decía, él ha comprado un terreno en la sierra y tiene olivas. Y las personas que viven alrededor le dicen que, chiquillo, limpia eso ya, limpia el alrededor del olivar, que lo tienes hecho pues una barbaridad, ¿no? Y él daba esas explicaciones que de una manera ahora está justificando este proyecto, ¿no? Dice, eso afianza la tierra al terreno, ¿no? Y hablamos de toda esta biodiversidad que se pone a trabajar en beneficio de la naturaleza. Todos tienen su misión y todos trabajan. Decía, que no vas a tener una cosecha muy, muy abundante. Dice, ¿y eso quién lo dice? Seguramente va a ser de más calidad que la de usted, ¿no? Y estaba haciendo esa defensa, ¿no? De cómo lo que ha sido de toda la vida de Dios, ¿no? Ahora mismo se está demostrando que efectivamente es una manera de evitar la erosión. Claro, ahí, por ejemplo, el olivar ahora se está potenciando mucho la producción integrada o el manejo integrado del olivar, que en definitiva es actuar solo y exclusivamente cuando el olivar lo demanda. Por ejemplo, la plaga de la mosca del olivar. La conozco personalmente también porque también tengo olivar, ¿no? Y entonces actuar solamente cuando hay realmente indicios de mosca. Si no, no se trata. Es decir, por poner un ejemplo, abonar cuántos kilos por oliva, según la edad que tenga la oliva, hay que abonar, ¿no? ¿Cuántos kilos de abono tengo que aportarle al olivo? Pues eso igual. Es que esos cálculos son fundamentales y son sencillos de hacer, de decir, pues mira, son 3,5 kilos, 2,5 kilos, 4 kilos en función de la edad y de la copa que tenga ese olivo, ¿no? Pues se abona. Pues antes también
que se ve ya afortunadamente menos, es en definitiva el manejo integrado. Pues no voy a echar 6 kilos por oliva a partes iguales, porque a lo mejor en esta finca o en esta parcela tengo oliva de 50 años y en la otra tengo de 15 años, claro, y la cantidad es menor. Y por otro lado, lo que usted indica bien, ¿no? O sea, no voy a tratar a mi olivar de una cosa que no tiene, ¿no? Efectivamente. Eso en los seres humanos lo vemos. O sea, yo me tomo un ibuprofeno cuando tengo un dolor, no me lo tomo para prevenir, o no me echo una crema en un picotazo de mosquito hasta que no me ha picado, no me voy a echar esta crema porque me va a picar, ¿no? O si me duele la cabeza, me tomo de todo menos de lo que me duele la cabeza, ¿no? Entonces al final... O me tomo 7 pastillas, ¿no? O como va muchas veces las dosis de la medicación, ¿no? Ha puesto usted un ejemplo muy, muy clarito. ¿Qué tenemos que saber ya de esta nueva fase? ¿Cuál es la enseñanza que tiene que saber Andújar acerca de esta nueva fase que se introduce en el proyecto, explicativa para toda la ciudadanía, de lo que se está tratando de dar a conocer, ¿no? Sobre el tema de la erosión? ¿Cuál sería ese resumen, ¿no? Pues que hay que saber y ser consciente del papel, porque uno de las preocupaciones mayores que tiene el pueblo son las inundaciones. Entonces hay que ser consciente también de que la inundación no viene solamente de lo que es el cauce del río. Aquí también otro factor que no hemos comentado es que hay bastante olivar en pendiente. Eso también es un factor muy importante a considerar, porque la erosión en una pendiente siempre va a ser muchísimo más alta que en un terreno más llano. Claro, eso nos afecta a nosotros aguas arriba, ¿no? Claro. Porque viene todo para acá. Efectivamente. Entonces, muchas veces tendemos a echar la culpa solamente a lo que está a los alrededores, pero esto viene de más allá. Entonces tenemos que mirar también un poco para atrás y expandir un poco lo que es la zona, y entendemos por qué parece que luego viene todo de golpe. No es que viene todo de golpe, es que a lo mejor viene avisando. Uh-huh. Desde arriba. Entonces, pues tener un poco de consideración también, que parece que muchas veces tenemos que a ver si soy capaz de explicarlo lo que quiero decir. Tenemos que ser conscientes de que volver a un cultivo tradicional no tiene por qué ser contraproducente. Parece que volver para atrás es malo. No, muchas veces hay que mirar que antes iba bien, y ahora metiendo estas técnicas de laboreo, de pérdida de cubierta, lo que estamos haciendo es dar un paso atrás en la conservación del suelo. Uh-huh. Y que nuestros mayores nos lo estuvieron demostrando durante mucho tiempo. Al final, aquellos mensajes que nos daban los agricultores de toda la vida, que conocían la tierra, que conocían la vegetación, que conocían cómo actuaba todo el mundo en beneficio del campo, ¿no? Tenían su razón de ser, y lo estuvieron demostrando durante muchísimo tiempo, ¿no? Luego hemos ido introduciendo un montón de cosas que nos han ido funcionando bien durante un tiempo, hasta que ha dado la cara la consecuencia, ¿no? Y la más evidente es lo que estamos viendo, ¿no? De la erosión. También es verdad que a mí me hace mucha gracia una palabra, porque tendemos a decir mala hierba. Ajá, mala hierba, madre mía. Y no hay mala hierba. De mala no tiene nada. No tiene ninguna. Entonces, también muchas veces no conocer el papel que juegan todos los elementos. Tú te piensas que esa planta ahí es una mala hierba y la tienes que quitar. Uh-huh. Y no te paras a pensar el papel que juega esa mala hierba en ese ecosistema del olivar. Exactamente. Es por lo que tenemos que mirar un poco. Yo, por un lado, quería añadir también que las asociaciones y sindicatos agrarios están todos ya, se suman claramente a este tipo de nuevos manejos, porque además la tecnología ha avanzado mucho. Antiguamente, pues como iban nuestros abuelos, pues iban con su mulo al campo y era todo manual, ¿no? Hoy en día tenemos muchísima mecanización y avances, ¿no? Y además se está cada vez viendo más esa intervención integral en los cultivos cuando se necesitan, que cada vez se está integrando más en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que hay que apoyar evidentemente a las asociaciones y a los movimientos agrarios, porque creo que se suman a este tren también. Este tipo de estudios como el de la erosión, creo que están totalmente alineados con las políticas actualmente agrarias que tienen tanto los sindicatos como todos los agricultores en su mayor parte, y creo que van por ahí la tendencia. Es decir, que para un poco trasladar también un mensaje positivo de que los agricultores poco a poco se van sumando a este tren también, que no son, no quiero decirlo muy, muy a lo bestia, pero no son los malos de la película, todo lo contrario, ellos han sido educados así, saben ese tipo de manejo, entonces pues poco a poco va cambiando, afortunadamente, y bueno, este tipo de estudios como es el de la erosión, pues lo que nos hace es
llamar la atención, recordarnos que tenemos que seguir por ese camino, por el camino de la unidad entre todos, colaborar entre todos, y este conocimiento lo que hace es que proporciona a los técnicos que asesoran a los agricultores pues esa información que al final hacen que mejore la estructura en definitiva de los propios suelos del olivar o de los cultivos. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Que entre todos sumemos. Sí, el estudio va a ser una herramienta importante para poder planificar todo lo que son las políticas locales de sostenibilidad, prevención de riesgos naturales, reformar también un poco el compromiso con la adaptación al cambio climático y sobre todo para proteger el patrimonio agrícola, que es muy importante, el sustento, es la base de todo. Muy bien, pues creo que esta pildorita informativa, que también pueden seguir y ampliar en nuestras redes, nos ponen en un punto más acerca de lo que está suponiendo el conocimiento de este importante proyecto. En el próximo informativo, en el próximo microespacio, lo que vamos a conocer cómo el proyecto que se está ejecutando en el río Guadalquivir contribuye a ser una o muchas de estas soluciones que acabamos de escuchar. Radio Andújar, 92.9 FM. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.